Buenos días, muchachos, ¿me oyen? Por favor, respóndame para verificar si me logran oír. Eduardo Parra, Freddy Suárez, Pedro Francisco. Padre, te oigo, pero no te veo. Pero yo sí me veo. ¿Quién me ve? Ahora sí. Ok, podemos iniciar, ¿verdad? Padre, se está escuchando con mucha interferencia, ¿oyó? Ok, ¿me logran oír o no me logran oír? ¿Aló? 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 Me voy a ubicar en otro sitio. De manera intercortada. Yo no sé cómo me escuchen ustedes a mí, pero yo los escucho intercortados. ¿Aquí me oyen mejor? Un poco, sí. Tengo la red Wi-Fi, tengo 10 megas. ¿Aló? ¿Me logran oír? Sí, padre, ahora sí, sí. Mejor, ¿verdad? Mejoró un poco, sí. Pero buenos días, muchachos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien, padre, gracias a Dios. Qué maravilla. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy, esta segunda semana que toca de manera online. Al menos haremos el intento. ¿Se oye, verdad? Sí, padre. Necesito verles las caras, por favor, rápidamente. Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenos días, Kleiber. Seminario Santa Rosa, ¿quiénes están presentes? Rápidamente, Seminario Santa Rosa. Preséntense rápidamente. Cinco, ¿verdad? Andrew, Freddy Suárez, William Jiménez, Ravarison, José Alejandro Ortuño, Nelson, Pedro Sánchez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. No nos dejes líbranos del mal. Bueno, muchachos, bienvenidos a esta segunda sesión de la clase de liturgia número 2. Hoy vamos a hablar un poco sobre el reconocer los elementos esenciales de la liturgia. Y es importante entender que la liturgia, como ustedes muy bien lo expresaron, y que recoge sintéticamente lo que el Papa Pío XII, el Concilio Vaticano II y muchos de los documentos de la Iglesia establecen, digamos, una especie de conceptualización de lo que es la liturgia, que es un elemento fundamental. Y en primer lugar, podemos hablar que la liturgia tiene una conexión de celebración, tiene mucho que ver como un acto público, pero también privado, y de alguna manera todo en dirección a la comunicación
y a la comunión con Dios. La liturgia entonces son toda una serie de manifestaciones a través de signos y símbolos que elevan nuestra relación con Dios. Y fíjense que todos los documentos de la Iglesia manifiestan que la liturgia debe ser un elemento central en nuestra relación, especialmente con la divinidad. Y particularmente como esa expresión viene acompañada con elementos antropológicos que son inherentes, esenciales en el propio hombre. Y eso es importantísimo entender. ¿Qué es lo que yo comunico y a quién comunico? Y ese qué es lo que yo comunico y a quién comunico, bueno, va a ser el elemento medular de todas las celebraciones y de todo el culto que se manifiesta, donde se reconoce a la cabeza como Cristo nuestro Salvador. ¿Me logran escuchar? Estoy de vez en cuando tratando de preguntar. Eduardo, ¿tú me oyes? ¿Aló? Ahora dejó de escucharse por si a las moscas. Sí me oyen, ¿verdad? Hola, Fray, ¿cómo estuvo ese juego de fútbol? ¿Me oyen? Ahora sí. Sí, profesor. Ok, continúa entonces. Y por eso la liturgia tiene un elemento fundamental vinculante con la sacramentalidad de la iglesia. Entonces es un elemento que nosotros no podemos obviar. Freddy Suárez, por favor, háblame un poco sobre el tema que corresponde al día de hoy. No se entiende, Freddy. No se escucha ni se entiende. Freddy. Creo que se cayó el internet. William Jiménez, ¿qué preparaste en el día de hoy? Hola, hola, hola. Kleiber, háblame un poco sobre lo que preparaste el día de hoy. Padre y muchachos, bueno, ojalá que me puedan escuchar. Yo me valí de una revista teológica que publica la Universidad Pontificia Católica de Chile, de un padre jesuita. Él se llama Pozuelo Martín o Martín Pozuelo Manuel. Y bueno, cuando él desarrolla específicamente lo de la sacramentalidad que tiene la liturgia dentro de la iglesia, él dice que bueno, que es una participación activa del hombre en los misterios de la salvación. ¿Cómo lo hace? Lo hace de una manera en que nos volvemos continuadores del sacerdocio de Cristo cultural, sino en la misión de Cristo, que como iglesia debemos ser
continuadores también en ese sentido, ¿no? El padre sigue diciendo, bueno, él hace una aclaración grandísima, muy interesante, de lo que no es liturgia, del cambio de mentalidad que se tiene que hacer, pero cuando empieza a hablar de la relación que tiene con la sacramentalidad de la iglesia, dice que, bueno, como la liturgia es un signo eficaz que nos relaciona directamente con la historia de la salvación, porque en el ejercicio de la liturgia se ejerce nuestra redención, eso lo hace a través de signos y símbolos concretos que captan nuestra atención, y porque captan nuestra atención, entonces también captan nuestra participación, nuestro protagonismo. Como por el bautismo nuestra humanidad es rescatada y es perdonada, a través de la sacramentalidad de la iglesia se tiene o se busca también esa participación lleva a injertarnos en lo que la iglesia pues ha pregonado durante tanto tiempo, que es el misterio pascual. Justamente a través de la sacramentalidad, dice el padre jesuita, podemos ver, o sea, a través de la sacramentalidad de la cual la liturgia, podemos ver o podemos entender cómo el ser humano recibe la gracia y cómo esa recepción de la gracia es fructuosamente recibida por la persona. ¿En qué manera lo captamos? En tres elementos fundamentales. La rendir culto a Dios, que es esa relación que surge luego espontánea en el hombre, y la práctica de la caridad. ¿Se entendió lo que dije? Yo perfectamente. Javier Calderón. Javier, yo quisiera que tú me hablaras un poco sobre los elementos que son esenciales en la liturgia. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? Según lo que los documentos establecen. Bien, padre, yo voy a partir de como usted inició, de como celebración, entendiendo la liturgia como una celebración, y el Sacrosanto Concilio lo marca como la cumbre de la actividad de la iglesia, en el mismo tiempo fuente de mano de toda su fuerza, ¿no? Yo creo que entonces los elementos propicios de la liturgia, obviamente el principal elemento son los sacramentos, lo que vivimos y como culmen la Eucaristía. Sería como fundamental para vivir una liturgia propia del misterio pascual y divino redentor, que es el mismo Cristo Jesús, quien ha pasado y nos ha mostrado el cómo vivirlo. Por eso usted decía que investigáramos la parte antropológica, y pues porque todo cobra sentido en Cristo, o sea, en Cristo que pasó por el mundo haciendo el bien y mostrando un modo de vivir distinto. Entonces, ¿qué es lo que busca la liturgia? Pues el rememoriar todas estas vivencias de Jesús, que nos hace partícipes de una fe y de un reino que es el de Dios. ¿Y esto cómo lo podemos lograr? Pues a través de los diferentes sacramentos que nos propicia la Iglesia Católica. Gregory. Gregory, por favor, ¿qué preparaste? Gregory, es contigo, Gregory. Gregory.
Creo que todos los salesianos tienen problemas con el internet, padre. Pero bueno, Lo escuchan entrecortado y se manifiestan entrecortado también. volvemos al mismo tema. Tenemos problemas con el internet. Yo creo que vamos a tener que resolver tener clases presenciales y se acabó con este tema del internet porque definitivamente no solamente son los salesianos, son la mayoría, pues, ¿no? Incluyéndome, por supuesto. Pedro Francisco. También es salesiano. Ok, William Jiménez. Alejandro Ramos. Está la cara. ¿Quién habla? ¿Entiende? Gracias, William. Padre. ¿Sí? Imposible, William, no te logro oír. Alejandro, trata de hablar tú para ver. Padre, ¿me escucha bien? Sí, yo sí te escucho. Ah, bueno, lo que yo investigué, de acuerdo para no entrar o hacer énfasis en lo que ya han dicho, algo novedoso para mí, de acuerdo a lo que yo investigué, es que por medio de la liturgia lo que podemos hacer, hay 4 finalidades que se pueden, en cierta manera, resaltar de acuerdo a lo que Concilio Vaticano II, que es, uno, acrecentar en el día a día de los fieles, pues la vida cristiana en nuestras instituciones que están sujetas a un cambio, es decir, a una finalidad pastoral, y luego promover todo aquello que pueda contribuir de la creencia en Jesucristo, y finalmente buscamos también fortalecer todo lo que tiene que ver la fe en cada uno de los creyentes y todos los hombres pues en el seno de la iglesia, es decir, hay una finalidad misionera. También puedo decir que la visión antropológica que define la liturgia está entendiendo algo que se dialoga. Es una manifestación del hombre como sujeto y que el culto permite, bajo la antropología cultural, pues celebrar el fenómeno de los acontecimientos religiosos que se van dando en ella. Esto lo tomo de una revista, se llama Cuestiones Teológicas de Colombia, y es un artículo que hace Monseñor Ricardo Tobón, en donde él va explicando todo lo que significa la liturgia para la iglesia y la importancia que tiene en ella. Fíjense que la liturgia tiene un componente fundamental, que es, cuando hablamos de la antropología, hablamos también del proceso cultural encarnatorio que debe vivir, y a través del tiempo, a través del espacio y por supuesto a través del entorno cultural, el evangelio busca encarnarse en la cultura original, y eso va a generar definitivamente una profunda necesidad e interpretación de signos y de símbolos que debe ser prácticamente para el crecimiento y madurez de la fe del cristiano. Entonces la liturgia se convierte en un espacio celebrativo, se convierte en una expresión de culto, se convierte en un lenguaje que comunica una realidad, una experiencia, pero además la liturgia se transforma probablemente en el espacio maravilloso donde el cristiano tiene la posibilidad de santificarse y de realizarse en su vocación y en su compromiso cristiano.
Y así como Alejandro nos refería que la liturgia desemboca en el compromiso misionero, es decir, de ser un gran anunciador del mensaje de la salvación, entonces la liturgia tiene elementos intrínsecamente antropológicos porque responde a las necesidades de ese mismo hombre. La necesidad de creer, la necesidad de religarse, es decir, de juntarse, de sentirse acompañado, de sentirse bendecido. Y esa realidad le va a dar al hombre, le va a permitir redescubrir su misión y especialmente transformar su propia realidad. Y eso es lo que llamamos un proceso de conversión. Fíjense que la liturgia entonces tiene elementos que comunican una realidad esperanzadora, una realidad de transformación, una realidad que completa definitivamente a través de un lenguaje unas expresiones que probablemente muchas veces difícilmente cuestan comunicarse por las propias palabras, pero a través de los símbolos, de los signos y de los gestos, pues se manifiesta una realidad extraordinaria. Lamentablemente vivimos en una época donde estamos como en una especie de analfabetismo, digamos, en la interpretación y sobre todo en la asimilación de este lenguaje corporal que está cargada dentro de la propia liturgia. Fíjense que yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando uno suele leer un poco todos estos procesos de transformación dentro de la liturgia, sobre todo en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, ha venido a representar un poco la simplificación de todo el culto dentro de la propia iglesia. Y esa simplificación adviene porque hay un lenguaje excesivamente cargado y una simbología excesivamente cargada que había en algún momento dejado de comunicar un mensaje. Les voy a poner un ejemplo. Los sacerdotes, sobre todo los obispos, cuando celebraban la Eucaristía y venía el momento de la consagración, debían colocarse unos guantes, porque tenían que tocar la hostia consagrada, no con las manos, por sus impurezas, sino con guantes. Y entonces esos guantes venían, digamos, muy bien ornamentados, adornados con hilos de oro, etcétera, etcétera. Eso entre muchas cosas. Tiempos todavía más atrás, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pues ni siquiera se le podía dar la paz a los concelebrantes o a los que estuviesen de alguna manera cerca, sino que habían que, a través de como unas planchas que eran hermosamente diseñadas de plata, el obispo las tomaba en las manos y con esas planchas le daba el signo de la paz a los sacerdotes y a los feligreses que estuviesen más próximos al presbiterio. Entonces, bueno, eso con el pasar del tiempo, gracias a Dios, se simplificó y se le dio importancia a lo gestual, a la cercanía. Es decir, nuestras manos, es verdad, son signos, pueden ser signos de impureza, pero también son signos de gracia y son signos de redención. Y por eso esa pérdida, digamos, pudorosa, el poder darlas con nuestras manos, el abrazo de la paz, pues tiene un significado mucho más profundo. Entonces, cuando uno mira eso, o por ejemplo, la ornamentación del copón, yo no sé si ustedes han ido a determinadas iglesias, en algunas iglesias, sobre todo tradicionales, uno va a ver el copón, algunos tienen como una especie de un paño sobre el copón, tapándolo, ¿no? Y entonces ese paño sobre el copón, pues quiere representar la sacralidad, la grandiosidad, es decir, no es cualquier cosa. Pero el Concilio Vaticano II empezó a simplificar un poco eso, porque definitivamente un pedazo de trapo no le da identificación a lo que es sagrado y a lo que no es sagrado. Y al contrario,
el poder contemplar la Eucaristía dentro de la propia simplicidad no le resta solemnidad. Y eso es importante. La liturgia no tiene que ser adornada. La liturgia debe ser sobria, debe ser simple. El ser simple no significa que pierda su carácter solemne, profundo, verdadero. Al contrario, la simplicidad del lenguaje conlleva a una comprensión mucho más diáfana y más cercana a las necesidades de quien participa de esa celebración. Y eso es un elemento muy importante y comunicante. Y creo que eso es lo que busca el concilio. En primer lugar, las transformaciones litúrgicas que hace el Papa Pío XII a través de toda una serie de documentos de su pontificado, y que va a abrir definitivamente pie para que el Concilio Vaticano II, a través de sus documentos que se refieren a la liturgia, pues haya todo un proceso de transformación en el área litúrgica, que va más allá del lenguaje vernáculo, que va más allá de la simplicidad de los gestos, y que conlleva especialmente un gran sentido humanizador. Es decir, la liturgia me tiene que ayudar a ser más humano, más cercano y a comunicar mejor el lenguaje divino. ¿Está claro un poco el mensaje central de esta lección? Es decir, cuando yo celebro un bautizo, cuando yo celebro la Eucaristía o cuando yo celebro la palabra, y tengo en consideración a mi interlocutor, al que quiero comunicar un mensaje de salvación, que quiero hacer un anuncio más que simplemente una repetición de palabras, y considero a ese interlocutor, definitivamente ahí hay una gracia que va operando a través de unos símbolos, a través de unos signos, y que esa operatividad va a significar todo un proceso de crecimiento y de madurez en la propia fe que se profesa. Por eso es importante en toda liturgia, dentro de la iglesia, siempre tomar en consideración esos elementos antropológicos. ¿Cuáles son esos elementos? El lenguaje corporal y verbal. ¿Cuáles son esos otros elementos? Los símbolos, la justa interpretación de los símbolos y de los signos. ¿Y cuál es la diferencia de uno y otro? En tercer lugar, en la cultura en la que estoy comunicando, celebrando, actualizando o realizando ese culto que me permita realmente redescubrir lo que se trata de comunicar. Eso es un elemento esencial. Por otro lado, hay otro elemento que considero que es fundamental. La interpretación no es lo mismo, y el acompañamiento en los diferentes instantes de la vida. No es lo mismo hablarle a un niño que hablarle a un joven, que hablarle a una persona mayor. Y que esa liturgia debe adecuarse a la edad y a las exigencias de cada tiempo. Pero también, y muy especialmente, abordar los problemas que vive y sufre y padece la gente. Problemas que tienen que ver con los rechazos, con la persecución, con la difamación, las minorías, que muchas veces no tenemos prácticamente una liturgia que pueda de alguna manera satisfacer y acompañar a esas minorías. Y hablo un poco de las diferentes condiciones sociales, de las condiciones sexuales, hablo de las condiciones formativas, educativas. No es lo mismo dirigirse y celebrar en una asamblea de campesinos, no es lo mismo
celebrar en una asamblea de médicos, universitarios o de jóvenes. Es decir, cada sector tiene unas exigencias y tiene que tener una adecuación de lo que se quiere comunicar. Y la liturgia debe ser muy atenta lo que pretende comunicar. Porque la idea es que lo que se comunica se pueda asimilar. Y ese es un elemento fundamental. Entonces, cuando reconocemos nosotros esos elementos que son medulares en la propia liturgia, cuando el interlocutor, el que participa de esa celebración, siente que ha crecido como persona, siente que se ha comunicado con Dios, siente que ha vivido una experiencia religiosa. Entonces, la pregunta que les dejo en el aire: ¿la liturgia es un acto religioso únicamente? Es una buena pregunta. ¿Y por qué no es solamente un acto religioso? La liturgia involucra un proceso de madurez, pero también de conversión, es decir, para el cristiano de santificación. La liturgia, ¿en qué manera comunica y expresa los elementos esenciales contenidos en la cultura propia de cada pueblo? Y entonces allí nos vamos a dar cuenta lo que yo les decía en la clase presencial. Lo que para algunos tiene un gran significado y un profundo sentido, pudiese para otros representar un gesto de burla y de rechazo hacia la propia dignidad. Entonces, lo que yo les comentaba un poco de mi experiencia pastoral en Petare, cuando un grupo de jóvenes fue a bailar en una celebración, generando pues risa y burla, y cuando el ballet de Teresa Carreño se hizo presente en el atrio de la iglesia e interpretó El Lago de los Cisnes, de las personas con un nivel educativo muy precario, supieron contemplar, supieron agradecer y supieron de alguna manera apreciar lo que estaban de alguna manera viendo y presenciando. Entonces, fíjense el elemento importante, que la liturgia se convierte entonces en un espacio educativo, en un espacio de crecimiento espiritual. Una persona que es atenta, un ministro, ustedes como futuros sacerdotes, que mantengan una atención y un cuidado en la celebración del culto, en la celebración de la liturgia, pues definitivamente se están convirtiendo en propiciadores de un lenguaje que va a ayudar a mucha gente a crecer espiritualmente. Una persona descuidada, donde no valora y no acompaña, ni sabe interpretar esos elementos esenciales que están en el hombre, pues definitivamente pifea en el intento de comunicar un mensaje que transforme. Por eso a veces la liturgia se convierte en un espacio aburrido, no comunicativo, sino por el contrario, generando en algún momento rechazo. ¿Y saben por qué? Porque si yo, Javier, me pongo a hablar contigo en ruso, y si tú no sabes hablar ruso, ¿qué va a pasar al cabo de media hora que tú me escuches hablando en ruso? Te va a fastidiar, te va a generar una gran disonancia. Es decir, porque no hay una corresponsabilidad. No puede haber una respuesta. Tú no sabes si estoy mentándote la madre o te estoy saludando o te estoy dando un consejo. Sino que por el contrario, ¿verdad? El lenguaje tiene que ser entendido. Ese es otro elemento que tenemos que anotar como esencial dentro de la celebración de la propia liturgia. La gente... Disculpe, padre. Escúchenme, y ya le doy la palabra. Eso es cuando el sacerdote empieza
y dice, el Señor esté con ustedes. Y entonces uno tiene la mano cerrada y la abre, saludando, el Señor esté con ustedes. Ese signo como de abrir las manos. Bueno, eso tiene toda una interpretación. ¿Por qué el sacerdote abre las manos? ¿Por qué el sacerdote impone las manos sobre la materia? ¿Por qué se convierte en forma la oración consacratoria? Y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros empezamos a interpretar el valor que tiene la comunicación de la palabra, en la liturgia de la palabra, en el valor que tiene la interpretación de esa palabra a través de la predicación, y para ser exacto, la predicación tiene un elemento distintivo con la homilía de la Eucaristía, porque no toda predicación está dentro de una celebración sacramental. Hay celebraciones que no necesariamente son sacramentales, pero que son litúrgicas porque manifiestan y comunican un mensaje salvífico. Entonces, eso yo quisiera que lo tuviésemos como central en esta primera clase. Lamentablemente, por el tema del internet, el de ustedes y el mío, que es una hazaña espantosa, pues las clases a veces se ven como truncadas. Yo trataré la próxima semana de ver cómo hago para que la próxima de arriba, cuando nos toque de nuevo que nuestro internet esté mejor. Pero yo les pido, por ejemplo, a los salesianos que tengamos que mejorar un poco el tema del internet obligatoriamente. Y yo les repito, si hay que tener clases presenciales, yo no tengo problemas en tener todas las semanas clases presenciales. Yo no sé si en la universidad lo vaya a permitir, si eso se puede hacer, pero creo que urge darle una respuesta un poco a este tema, de manera pues que, fíjense la semana pasada, como estuvimos de bien, y toda la calamidad que se pierde, porque bueno, algunos no los puedo interrogar, no los puedo escuchar o no me pueden escuchar, es decir, porque nos involucramos todos. Bueno, he recibido los informes de esta primera lección que tuvimos la semana pasada. En línea general están bastante bien, entregaron prácticamente todos, no sé si faltó alguno, pero conté, creo que fueron 17 informes, 16 o 17 informes. Aquí veo 16 alumnos. La próxima clase, que va a ser presencial, es decir, el próximo viernes, vamos a hablar un poco sobre el reconocimiento de los elementos esenciales de la liturgia y los sacramentos. Y dentro de ese elemento vamos a enumerar cuáles son los elementos esenciales del misterio, O sea, ¿qué es lo que hace que una acción sea considerada como un misterio? Y por eso vamos a hablar de los momentos globales del misterio, que están muy intrínsecamente vinculados al tema de la liturgia. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que estamos comunicando? Queremos comunicar a Dios. Queremos comunicar la voluntad de Dios y queremos comunicarnos con Dios. Y una comunicación con Dios tiene siempre una nota de misterio, definitivamente. Porque no es como que si yo estuviese hablándole a Eduardo Parra o a William Jiménez, sino que hay una relación de trascendencia, una relación inmanente con trascendente, y que de alguna manera en esa relación el lenguaje corporal y el lenguaje verbal pues tienen un profundo significado. Entonces, tareas para la próxima semana. Tarea número 1. Hay que leer el documento del Concilio Vaticano II que se refiere a la liturgia y lo van a resumir, es decir, cuál es ese documento o cuáles son esos documentos a los cuales se refiere el Concilio Vaticano II a la liturgia y cuáles son esos elementos esenciales que están prácticamente vinculados al misterio dentro del tema de la liturgia. Concilio Vaticano II, todos tienen que leer. Y por otro lado, vamos a tratar de ir revisando
en una síntesis muy pequeña cuáles son esos momentos globales del misterio. Como es presencial, pues va a ser mucho más fácil la participación interactiva y vamos a tener la posibilidad de poder, digamos, establecer una relación mucho más personal y un poco más profunda. Padre, perdón, No te escucho, no escucho nada. ¿Qué? ¿Quién habla? El elemento esencial. Padre, que repita nuevamente la tarea que no terminó de escribir Pedro Francisco. Ok. ¿Tú escuchaste, Javier? Entrecortado y algo entendí. Ok, bueno. La próxima semana nos va a tocar la tercera sesión. En esa tercera sesión vamos a hablar sobre el reconocimiento, el poder reconocer los elementos esenciales de la liturgia y de los sacramentos. Va a tocar enumerar los elementos esenciales del misterio. ¿Qué vamos a hacer? Un resumen del texto del Concilio Vaticano II, del documento del Vaticano II que habla sobre la liturgia. Claro. ¿Me oyeron? Ok. Una vez que veamos eso, el documento que habla el Concilio Vaticano II, sobre todo lo vamos a englobar específicamente en los momentos globales del Mysterium. Momentos globales del Mysterium. Y entonces, como estaremos presencialmente, todos vamos a poder hablar un poco. ¿Ok? Entonces, en interpretar un poco qué significado tienen esos momentos globales del misterio. Se celebra un misterio. Se le da culto a un misterio. Bueno, porque Dios no puede ser develado completamente, si no dejaría de ser Dios. Hay una aproximación a esa celebración. ¿Alguna otra pregunta? Kleiber, la próxima semana consígueme por favor la lista de los alumnos, tan amablemente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? Entiendo que los salesianos van a colocar un técnico, me acaban de escribir, para que puedan de alguna manera acomodar el tema del internet. Preguntas, dudas. Este momento tan difícil con este internet tan maluco. Y me encantaría. Yo tengo una, pero la cuestión es que se vaya a perder la respuesta por culpa del internet. Entonces no sé si se la puede hacer la semana que viene. Bueno, cuando tú quieras, hermano. Estamos a la orden. Bueno, ¿alguna pregunta más? Gracias, padre. Profesor, una pregunta técnica. ¿Quién habla? John José Alejandro. Ortuño. ¿Sí me escucha? Sí, yo te escucho. Yo te escucho, José. Ok, profesor, yo no sé si tienen grupo de WhatsApp esta materia. Yo no estoy allí. ¿Tú no estás allí? Sí, sí tenemos grupos de WhatsApp. Pídele, por favor, a Javier Calderón que me mande tu contacto. Javier, ¿dónde estás? Por favor, Aquí estoy. agrégame, por favor, a José Alejandro Ortuño. Mándame su contacto para yo agregarlo al chat. ¿Me oyó, Javier? Ok.
Ya te agrego inmediatamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, cuídense mucho, que Dios los cuide. Esperemos que el próximo... que la próxima clase vía online, pues la podamos hacer completa y con una mejor conexión de internet. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta luego. Recuerden, Chao, profe. Chao, cuídense mucho.